Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se acerca la WWDC 2025. Hoy quiero compartir contigo un análisis que llevo tiempo desarrollando. Se trata de un patrón fascinante en la industria tecnológica, cómo las grandes empresas han utilizado las certificaciones profesionales como herramienta estratégica para fortalecer sus ecosistemas. Y hay una historia interesante aquí, porque en 1983 Apple lanzaba su primera conferencia para desarrolladores, sentando las bases de lo que hoy conocemos como WWDC. Era visionario, una empresa que entendía que su futuro dependía de su comunidad de desarrolladores, pero 4 décadas después Apple ha construido el ecosistema de desarrollo más rentable de la historia, pero no lo cuida como debería. Hay algo curioso en esta evolución. Mientras Apple construía su imperio, otras empresas tecnológicas desarrollaban paralelamente una estrategia que Apple nunca ha adoptado: la certificación oficial de profesionales. No hablo de educación o eventos, eso Apple lo hace magníficamente, sino de algo diferente: el reconocimiento formal del expertise. Hoy vamos a explorar esta historia, entender por qué las certificaciones se convirtieron en una herramienta estratégica fundamental para la industria y analizar qué oportunidad podría estar perdiendo Apple al no participar plenamente en este modelo. Los pioneros de la industria entendieron algo fundamental. Empecemos por IBM. En 1916, más de un siglo atrás, IBM ya había establecido programas educativos para sus empleados. No era casualidad, Thomas Watson Sr. entendió que la educación era la clave para el crecimiento empresarial. Cuando llegaron los años 80 y 90, IBM tenía décadas de experiencia valorando el conocimiento técnico. Microsoft lanzó su programa Microsoft Certified Professionals en 1992. En apenas 2 años, para 1994, ya tenía más de 5.000 profesionales certificados mundialmente, y ese número se duplicó antes de que terminara ese año. ¿Por qué funcionó tan bien? Pues porque resolvió un problema real del mercado: cómo identificar y validar competencias técnicas específicas. Oracle, los responsables de la mayor base de datos del mundo, desarrollaron varios de sus programas, OCA, OCP, OCM, creando una jerarquía clara de expertise. Tienen 6 niveles de certificación que van desde Associate hasta Master, permitiendo a profesionales y empresas entender exactamente qué nivel de competencia representa cada credencial. Por lo tanto, es todo un valor añadido. Pero aquí viene lo interesante. Estas certificaciones no fueron solo un reconocimiento, se convirtieron en motores de crecimiento para las propias empresas. Un profesional certificado en Microsoft se convierte en un evangelizador natural de las tecnologías de Microsoft. Una empresa con equipos certificados en Oracle tiene mayor probabilidad de seguir invirtiendo en tecnologías Oracle. Es un ciclo virtuoso. La certificación aumenta la lealtad del profesional hacia la plataforma, mejora la calidad de las implementaciones, reduce los costes de soporte técnico y crea una barrera de salida natural hacia tecnologías competidoras. Es así de simple. Google entendió esto perfectamente. Aunque es una empresa relativamente joven, desarrolló rápidamente su programa Google Developer Experts y múltiples certificaciones en cloud, en Android y otras tecnologías. Meta, que es aún más joven, ya tiene Facebook Blueprint con 9 certificaciones diferentes para profesionales de marketing digital. Pero el caso de Apple, ¿cuál es? Pues una estrategia diferente. Apple siguió un camino distinto. En lugar de certificaciones masivas, se centró en crear eventos excepcionales, herramientas de desarrollo de primera clase, más o menos, y una experiencia de desarrollador muy superior. Y funcionó muy bien para construir su ecosistema en los primeros años. La WWDC se convirtió en el evento más esperado por los desarrolladores, y a día de hoy también lo sigue siendo. Xcode se transformó en uno de los IDEs más avanzados, a pesar de tener las mismas taras que puede tener cualquier IDE. Y Swift se diseñó como un lenguaje moderno y potente. Apple invirtió enormemente en hacer que desarrollar para sus plataformas fuera la mejor experiencia posible.
una experiencia excelente como la que tienen sus productos. Su única incursión oficial en certificaciones, no obstante, es la alianza con Certiport para el curso App Development with Swift, curso y certificación, enfocada específicamente en estudiantes de secundaria y universidad con poca experiencia en programación. Es una excelente iniciativa educativa, pero es que solo cubre una pequeña parte del espectro profesional. Entonces, ¿qué oportunidad podría estar perdiendo Apple con todo esto? Pues analicemos los datos. El App Store genera más de 100.000 millones de dólares anuales en ingresos para desarrolladores. Hay millones de desarrolladores iOS en todo el mundo. Miles de empresas basan sus negocios en tecnologías Apple, como la mía. Pero aquí surge una pregunta estratégica. ¿Cómo diferencia el mercado entre un desarrollador iOS junior y uno senior? ¿O cómo valida una empresa que su equipo tiene el expertise necesario para proyectos críticos en SwiftUI, en UIKit o incluso en VisionOS, algo más moderno? ¿Cómo puede un profesional demostrar formalmente su competencia en arquitecturas avanzadas para plataformas Apple si ni siquiera hay guías de arquitectura claras dentro de la documentación del ecosistema? Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Pues que el mercado se autorregula. Empresas consultoras crean sus propias validaciones, academias como la mía desarrollamos nuestros sistemas de certificación propios, comunidades que generan sus propios reconocimientos. El ecosistema suple esta función porque la necesita y lo único que hay oficial son las Apple Developer Academy, donde casi parece más como que Apple medio que los apoya, pero no se ve una fusión ni se ve una estrategia clara a ese respecto. Parece más una decisión política que una decisión estratégica para los para, digamos, suplir, ¿no?, lo que es esa necesidad, ¿vale? Porque, en fin, no termino de ver claro cuál es esa estrategia de las distintas Apple Developer Academies en todo el mundo y por qué empresas como la mía no pueden aprovechar para montar una de ellas de manera oficial, ¿de acuerdo? Es algo que no consigo entender. Pero bueno, estamos hablando al final de beneficios estratégicos no aprovechados, es decir, imaginemos por un momento que podría ganar Apple con un programa de certificación oficial bien diseñado. Primero, mejora de la calidad del software. Desarrolladores certificados tienden a seguir mejores prácticas, a escribir código más mantenible y a cometer menos errores que impactan la experiencia del usuario porque hay unas guías de buenas prácticas y de qué hay que hacer. Segundo, reducción de costes de soporte. Cuando los desarrolladores dominan realmente las tecnologías, pues ¿qué sucede? Pues que generan menos problemas, incidencias, necesitan menos documentación detallada, resuelven problemas de forma más eficiente. Sucede con todos nuestros clientes en la academia a nivel empresarial que mejoran drásticamente sus tiempos, su capacitación, etc. Tercero, aceleración de adopción de nuevas tecnologías. Esto es clave. Cuando Apple lanza SwiftUI o lanza la SDK de VisionOS o cualquier nueva tecnología, ¿cuánto tiempo tarda en ser adoptada masivamente por los desarrolladores? Pues bastante. Un programa de certificación podría acelerar significativamente este proceso y dar a conocer a los desarrolladores cosas, por ejemplo, como la accesibilidad de las aplicaciones, que ahora mismo no tienen forma de conocerla, salvo con formaciones como la que nosotros hacemos en nuestras academias. Ese es el tema. Cuarto, lealtad del ecosistema. Un desarrollador certificado en Swift tiene una inversión significativa en mantenerse en el ecosistema Apple. Y esto, pues obviamente es una barrera natural contra la migración a otras plataformas de estos profesionales. Es uno de los motivos por los que existe esto. Y es aquí donde está la oportunidad, ahora, porque Apple nunca ha estado en mejor posición para lanzar algo así. Tiene Swift como lenguaje moderno y en crecimiento, ya por 10 años, tiene SwiftUI como framework de nueva generación y tiene plataformas emergentes como VisionOS que necesitan adopción acelerada y cuyo éxito depende de ella. Porque hablemos precisamente de VisionOS. Es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos repensar esta estrategia. Apple Vision Pro se lanzó hace más de un año. Es un producto revolucionario, con tecnología impresionante, herramientas de desarrollo avanzadas. Pero, ¿dónde están las aplicaciones?
¿Dónde está el ecosistema vibrante que debería estar impulsando esta plataforma? Pues no está. Es muy pequeño. Y esto no es nuevo. Hemos visto el mismo patrón con Apple TV, que lleva años con un catálogo de apps limitado, lo vimos con el Apple Watch en sus primeros años y que ha destruido el ecosistema de desarrollo de este dispositivo. Incluso el iPad tardó tiempo en tener aplicaciones que realmente aprovecharan su potencial único más allá de ser un iPhone grande. Entonces, el problema no es la tecnología. Apple crea productos extraordinarios y nadie lo pone en duda. El problema es que lanzar un producto con herramientas de desarrollo ya no es suficiente en 2025. Un producto, especialmente en el mundo del software, tiene vida más allá de su lanzamiento. Necesita un ecosistema que lo alimente, que lo promueva, que genere expertise especializado. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo interesante, la comunidad de desarrolladores Apple es increíblemente entusiasta, mucho más de lo que podría caber con el poco caso que Apple les hace. Hay gente haciendo cosas fascinantes con Apple Vision Pro, desarrolladores experimentando con Spatial Computing, empresas explorando casos de uso únicos y en muchos casos la comunidad está haciendo más por promocionar y expandir las posibilidades de visionOS que la propia Apple. Pero, ¿qué pasaría si Apple pudiera canalizar esa energía? ¿Qué pasaría si hubiera un programa oficial de certificación en visionOS que incentivara a los desarrolladores a especializarse? ¿Qué pasaría si las empresas pudieran identificar fácilmente equipos con los conocimientos necesarios validados en Spatial Computing? Apple no puede pretender que visionOS sea el futuro del computing simplemente lanzando el producto y esperando a que se haga solo. ¡No! Necesita alimentar proactivamente ese ecosistema, incentivarlo, premiarlo, y las certificaciones son una de las herramientas más efectivas para hacer eso exactamente, porque la historia está ahí, ya está contada, no estoy inventando nada. Tienen una buena infraestructura, el Apple Developer Program, recursos educativos extensos y una comunidad global de desarrolladores que ya está comprometida con la plataforma. Así que, ¿a qué esperan para dar el siguiente paso? Porque el futuro depende de los desarrolladores en sus productos y si no los cuidan, saldrán corriendo. Y es una triste realidad. Así que, en fin, creo que habría que replantearse esa estrategia, porque ya no funciona el que las cosas salgan por sí solas. No. Después de analizar 4 décadas de evolución en la industria tecnológica, hay un patrón claro. Las empresas que han desarrollado programas de certificación robustos han fortalecido sus ecosistemas y su posición competitiva. Apple ha construido algo extraordinario sin certificaciones oficiales. Se ha construido a pesar de ellos. Y eso demuestra la fortaleza inherente de sus tecnologías y su enfoque en la experiencia de desarrollador. Pero la pregunta no es si Apple necesita certificaciones para sobrevivir. La pregunta es si las certificaciones podrían ser la herramienta que lleve el ecosistema Apple al siguiente nivel. Imagina desarrolladores Swift certificados oficialmente ayudando a acelerar la adopción empresarial, equipos validados en visionOS impulsando más rápidamente el desarrollo para Apple Vision Pro. Imagina la reducción de fragmentación y la mejora de calidad que podría venir de estándares oficiales de competencia. No se trata de una necesidad urgente, se trata de una oportunidad estratégica. Apple tiene todas las piezas para crear algo único, un programa de certificación que refleje su obsesión por la calidad, su enfoque en la experiencia del usuario y su visión de futuro. La industria ya ha demostrado que esto funciona, la comunidad ya ha demostrado que lo necesita, creando sus propias alternativas. Apple tiene la oportunidad de liderar en lugar de observar, de definir el estándar en lugar de permitir que otros lo hagan por ellos. Y personalmente creo que sería fascinante ver qué podría hacer o qué podría crear Apple en este espacio, porque si hay algo que sabemos de Apple es que cuando deciden hacer algo, lo hacen lo mejor posible, lo hacen mejor que nadie. Así que bueno, espero que este podcast llegue a alguien que pueda transmitir esta idea y que por fin, de una vez por todas, se pongan a hacer esto, a
crear y a tener ese ecosistema de desarrollo que es necesario certificar, que es necesario regular y que es necesario que hagan pues lo que ya hacen otras compañías y que está claro que les funciona. Ni más ni menos. Así que, poco más, espero que les haya gustado el episodio. Por favor, como siempre, denos un like, suscríbanse, etcétera, etcétera. La verdad que estamos muy contentos con cómo está funcionando el podcast en los últimos programas, ¿vale? A pesar de que no nos hemos prodigado mucho en los últimos tiempos, pero vamos a intentar crear una estrategia de continuidad más clara. Así que lo dicho, muchísimas gracias, nos oímos pronto si Jobs quiere, y hasta entonces, un saludo y Go Apple Coding.